Mi amiga Shannon había pasado por bastantes cosas en los últimos años, y esa fue la única razón por la que no llamé inmediatamente a la policía cuando pasé por su trabajo. Y la encontré a medio camino el proceso de salir de un cadáver recién fallecido. Estaba empapada de sangre, sin ropa, y en absoluto silencio, salvo por su agotadora respiración mientras se levantaba y salía. Por lo demás, el almacén que la rodeaba era normal, y no vi ningún indicio de cómo había encajado exactamente en el cuerpo del anciano. Pero por supuesto, estaba en estado de shock. Tenía algunas toallas preparadas cerca. Le entregué una mientras me daba la vuelta respetuosamente. ¡Dios! Ella dio un salto cuando me vio allí de pie con la toalla ofrecida hacia ella, pero la tomó rápidamente. ¡Rayos! ¿Qué has visto? Me quedé mirando la pared de las cámaras frías mientras ella se secaba detrás de mí. No sé, Shannon. ¿Qué rayos estabas haciendo? No soy una especie de bicho raro, dijo inmediatamente. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicar? ¿Qué rayos podrías explicar sobre esto? Me puse la blusa sobre la nariz para bloquear el horrible olor del cuerpo abierto, pero no funcionó. Esperé a que se pusiera la ropa y finalmente me di la vuelta. Te faltó algo. Su pelo seguía empapado de fluidos negros, rojos y amarillos, pero lo mejor que pudo hacer fue envolverlo en una segunda toalla. Mira, no es una especie de fetiche. Hay algo ahí abajo. Luché contra las ganas de vomitar mientras miraba el cuerpo aún caliente del frágil anciano. El corazón, los pulmones, el estómago, el páncreas y los intestinos se habían enrollado en un círculo desordenado cubierto de varios flujos. ¿Abajo dónde? Ahí, dentro. Su expresión era atormentada. Más allá de la columna vertebral. ¿Es una broma? No podía creerlo. No. Di un paso atrás y traté de mirar por el centro del círculo de órganos, pero no había ningún espacio entre ellos. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Qué hay ahí abajo? Ella tragó saliva con disgusto. No lo sé exactamente. Un espacio. Entrecerrando los ojos, pensé en lo que había visto. Ella no se había deslizado fuera del cuerpo de lado. Había subido directamente, como si saliera de un agujero. La visión había sido muy desconcertante. No había sido geométricamente posible, y mi cerebro aún se esforzaba por dar sentido al recuerdo. Era posible que estuviera diciendo la verdad, y que realmente hubiera una especie de agujero extraño en el cuerpo de ese anciano. ¿Hablas en serio? Alcancé una larga herramienta de metal en una bandeja cercana. Eso no funcionará, dijo ella, deteniéndome. Está hecho de metal. Así no funcionará. Solo funcionan los seres vivos. Ni siquiera puedes alcanzarla con guantes. Tiene que ser con la mano desnuda. Por eso creo que nadie más ha encontrado esto. ¿De verdad? Suspiré. Definitivamente era una broma, pero no era de las que dudan y se emocionan. Bien, hagamos esa ridícula tontería. Di el último paso. Contuve la respiración contra el hedor y metí la mano directamente hacia abajo. Después de empujar entre los tejidos y órganos húmedos y blandos, mi mano se posó en los duros huesos de la columna vertebral del anciano. Miré a Shannon, pero no se reía. ¿Más allá de la columna vertebral?
Asintió con la cabeza y tragó saliva. A pesar de lo repugnante que era, estaba decidida a ver esa extraña situación. Moví mi mano hacia el lado y mis dedos se deslizaron más profundamente. ¿Qué rayos? Fruncí el ceño y me incliné más hacia el cadáver mientras mi mano seguía empujando entre lo que parecía un profundo montón de órganos aplastados. Bajé hasta el hombro hasta que mi manga corta golpeó el interior de la piel de la espalda del anciano, y se negó a ir más allá. Dios mío, estás diciendo la verdad. Saqué el brazo tan rápido como pude, y lo aparté para evitar el goteo de fluidos que había traído conmigo. Mi brazo estaba cubierto de una sustancia viscosa claramente más espesa que el anillo húmedo alrededor de mi manga. Fuera lo que fuera que había ahí abajo, mi blusa sin vida no había podido entrar. ¿Qué es? Shannon negó con la cabeza. Eso es lo que he estado tratando de averiguar. Después de que alguien muere, hay una breve ventana en la que, sea lo que sea, permanece abierta. Tomé otra toalla y me limpié el brazo lo mejor que pude mientras intentaba no tener arcadas. Espera, ¿quieres decir que no es solo ese cuerpo en particular? Sí. Se acercó y comenzó a coser la cavidad torácica. Soy nueva aquí, pero descubrí accidentalmente lo que fuese mi segunda autopsia. Miró más allá de mí hacia la puerta. Mi jefe nunca está aquí, y me deja hacer eso por mi cuenta. Así que he estado tratando de averiguar lo que es. He tirado lianas varias veces, pero solo funcionan si aún están unidas a la planta. Significa que aún están vivas. Sí, y solo funcionan los cadáveres nuevos. 96 más o menos después de la muerte. Hay un tirón extraño, y entonces las lianas se desprenden, y ya no puedo sentir ese espacio extraño con mi mano. Pero no he podido averiguar nada más porque la tecnología no entra. Era asqueroso, horroroso y fascinante a la vez. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría significar? Así que decidiste bajar tú misma. Ella sintió. Te prometo que no soy un bicho raro. Solo tenía que saberlo. La idea me estaba atormentando durante meses. ¿Y si es ahí donde está nuestra alma? ¿O si es una especie de vida después de la muerte? Ella miró hacia otro lado. ¿O qué pasa si Brian está allí en algún lugar? Eso sonaba como un problema. Brian está muerto, Shannon. Le dije con calma. No lo vas a encontrar en lo que sea eso. Suavemente ella dijo. No lo viste morir frente a ti. Mantuvo la mirada baja para evitar mirarme a los ojos. El mundo se está volviendo loco. Hay odio y engaño por todas partes. La gente necesita esto ahora más que nunca. Si pudiéramos averiguar qué pasa después de la muerte, podría cambiarlo todo. ¿Qué más podría decir o hacer? Ella no iba a parar solo porque yo lo dijera. Lo máximo que podía hacer era conseguir que aceptara una serie de condiciones de precaución. Nunca se había adentrado más de unos momentos por puro terror, pero estaría más segura si yo estaba en la morgue para vigilarla. Hicimos un pedido especial de la planta de vid más larga que pudimos encontrar y esperé su llamada. Llegó más tarde un martes. Pasé 6 minutos para llegar y traer la planta. No había nadie más, y ella ya tenía al pobre adolescente abierto y listo, con una sábana blanca manchada de sangre sobre la cabeza y las piernas. Se quitó la ropa, se ató la liana alrededor del tobillo izquierdo, y luego respiró profundamente para calmarse. Quedan por lo menos 30 minutos para esto, me dijo. Puse mi reloj en hora.
Tienes 7 minutos. No más. Solo para estar seguras. Ella sintió nerviosa y avanzó. La visión de una persona bajando de cabeza a una húmeda cavidad torácica abierta no se puede expresar con palabras. Había tomado una pastilla para las náuseas en el camino, y me alegré de haberlo hecho. Su cintura casi no cabía, pero empujé sus pies descalzos hacia abajo, y se deslizó fuera de la visa entre los órganos, que se congelaron de nuevo en su lugar una vez que ella se fue. La larga enredadera comenzó a deslizarse por el medio, y yo esperé con el corazón palpitante. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba haciendo allí abajo? Probablemente me lo estaba imaginando peor de lo que era, ya que ella había tenido espacio para darse la vuelta la vez anterior. Mi mente construyó una visión de un túnel orgánico apretado que podría cerrarse como un músculo y aplazarla hasta la muerte. O tal vez había una enorme caída hacia un vacío interminable. ¿Cómo podríamos saberlo hasta que fuera demasiado tarde? Mi reloj contaba los segundos interminablemente. Pasaron 4 minutos, y luego 5. La liana seguía siendo arrastrada. A los 6 minutos, se detuvo, y suspiré con alivio. Eso tenía que significar que iba a volver, pero no salió a los 7 minutos. La tensión en mi pecho aumentó. A los 8 minutos, empecé a tirar de la liana. Se movía con facilidad, y pensé que estaba tirando de ella hasta que apareció un extremo roto. Presa del pánico, bajé la mano. Todavía estaba allí. No había quedado atrapada. Solo había perdido la liana en un punto débil de la planta que no habíamos detectado. Esperé. A los 10 minutos, empecé a sentir pánico. A los 11, me obligué a concentrarme. A los 12, supe con certeza que estaba en problemas. Estuve dando vueltas durante 30 segundos, antes de gritarme a mí misma que dejara de perder el tiempo. Me quité el reloj y la ropa. Cerré los ojos y, básicamente, metí los brazos y la cabeza en el pantano de sangre y vísceras que había en la mesa de autopsias. Encontré la columna vertebral y me abrí paso a través de ella. Esa vez, no me detuve. Fue más fácil de lo que esperaba. A pesar de la presión de la carne húmeda en cada lado, me deslicé hacia adentro. El nudo de liana atado a mi tobillo se enganchó en los huesos de la columna, pero volví a meter la mano entre el montón de órganos y lo liberé con dedos desesperados. Solo cuando caí más lejos y sentí el aire en la cara, tomé por fin una respiración explosiva y abrí los ojos. El aire estaba 1000 años más allá de lo asqueroso, pero era respirable, tal y como ella me había dicho. Olía y se sentía como respirar cadáveres putrefactos y carne enferma moribunda como una verdadera niebla. Una niebla de sangre. La vista era similar. Shannon también me había dicho que el lugar tenía un tenue resplandor color rojo, omnipresente y sin fuente, y por esa luz vi mi asma asfixiante en 2 direcciones. Arterias sin sangre se abrían a mi izquierda y a mi derecha, ninguna de ellas lo suficientemente grande como para que quepa una persona hasta que empuje, y las paredes musculosas se relajen para darme acceso. Seguí los restos de su enredadera rota. Más que nada, deseé tener la ropa puesta. Todas las superficies estaban vivas, palpitando con un latido lejano y segregando sustancias oscuras que resultaban extrañamente calientes, frías o incluso adormecidas al tacto. Estar desnuda en un entorno como aquel me hacía sentir vulnerable de una manera que hacía aflorar el terror ante cada ruido, visión y textura inesperados. Maldije la toma de decisiones de Shannon más de un par de veces,
Eso era seguro. Pero no iba a dejarla morir aquí. Zuliana se adentró en lo que parecía una ranura hueca dentro de un enorme hueso. Y me alegré de estar en una superficie sólida mientras me arrastraba entre las paredes blancas cada vez más estrechas e iluminadas en rojo. Ese túnel había sido tallado. Podía verlo en las ranuras en espiral que lo rodeaban. Los túneles musculares también habían sido tallados. Pero luego se habían curado las cicatrices. Era como si un gusano o un parásito se hubiera abierto camino a través de una dimensión de la carne, y nosotras nos limitáramos a seguir su antigua estela. El hueso liso empezó a empinarse, y supuse que Shannon podría haber resbalado y haberse deslizado aquí. Apoyando con cuidado en las ranuras en espiral, me abrí paso por la bajada con mi liana aún fuertemente atada a mi tobillo. Y bien que hice. El túnel en espiral de hueso terminaba en una empinada y carnosa caída. Shannon estaba allí abajo, aferrada a un sólido saliente blanco. Yo seguía dentro del propio hueso, así que solo podía ver hacia abajo, pero me moví con cuidado para alcanzar su mano con la mía. Me miró con horror en los ojos. Su voz era extraña, distante y distorsionada por el aire congestionado por la putrefacción. «No mires atrás». «¿Qué quieres decir?», le dije. Cuando me asomé al hueso, la vista lejos de la pared de carne de abajo comenzó a abrirse. Por fin había llegado a un lugar abierto y no a un túnel, y podía sentir que si giraba la cabeza vería una vista tremenda. Era la misma sensación que había tenido algunas veces en mi vida al subir a un teleférico, o al pasar por una ventana en un avión. Todo lo que tenía que hacer era mirar. Ella volvió a gritar: «¡No mires!». Por una vez en mi vida, hice caso a otra persona. No miré. Nuestras manos se encontraron, pero ambas estaban resbaladizas. Intenté frotar los líquidos en mi piel, pero no funcionó. Todo estaba húmedo y asqueroso. Me incliné más y le ofrecí un codo. «Envuelve todo tu brazo alrededor de mi codo», grité. El acto hizo que el mundo más allá de nosotras se abriera un poco más, y pude sentir cómo empezaban a frotarse visiones horribles en las esquinas de mis ojos. No podía distinguir lo que estaba ocurriendo ahí fuera, pero si tan solo desviaba la mirada, me agarró del brazo y me gritó al oído: «¡No mires! ¡No mires, maldita sea!». ¿Qué había sido eso? Había dicho una palabra, pero el significado y las entonaciones habían sido ajenos a mi mente. Por la expresión de su cara, ella también lo había oído. Tiré de ella con todas mis fuerzas y el mundo de pesadilla que había fuera de nuestro túnel de huesos se desvaneció. Juntas, volvimos a trepar por las hayas en espiral, y luego nos arrastramos lo más rápido que pudimos a lo largo de un músculo sangrante. El mundo viviente que nos rodeaba no parecía reaccionar ni preocuparse por nosotras en absoluto. Por alguna razón, yo esperaba ira o hambre, o al menos algo. Si era consciente, si era sensible, no éramos nada para él. Sí estaba vivo. Llegamos al punto en que la liana se elevaba hasta convertirse en un montón de órganos oscuros, y la empujé por delante de mí. Entonces, por alguna razón, me giré y miré en la otra dirección, el camino que había seguido al llegar. La silueta iluminada de color rojo de un niño vagamente adolescente estaba sentada acurrucada y llorando en una cueva del túnel. Levantó la cabeza, como si percibiera de algún modo mi mirada. Comenzó a arrastrarse hacia adelante. «¡Ayúdame!». Congelada y atónita, esperé. «¡Ayúdame!».
Volvió a gritar mientras se acercaba. «Oh», dijo una palabra que no entendí. Según yo, dice Dios. «¿Qué está pasando?» Estaba en el coche y hubo un fuerte ruido y me golpeé la cabeza y pensé con seguridad que... Se detuvo al escuchar sus propias palabras. «¿Qué es eso? ¿Por qué no puedo decir? ¿Por qué? No, no». Me miró a distancia equivalente a 2 brazos. ¿Estamos en el infierno? No sabía qué decirle. Nunca había visto tanta agonía y pérdida en el lenguaje corporal de otro ser humano. Y él aún no sabía la verdad. Me tragué mi parálisis. ¿Puedes verme?, asintió con la cabeza. «¡Ayúdame!». ¿Qué podía decirle? Elegí mis palabras con cuidado. «No creo que pueda». «¿Por qué?». Lloriqueó con tanta fuerza que pensé que me rompería el corazón. «¿Por qué no puedes ayudarme? Tú...». Me estremecí con una parte del dolor que estaba a punto de darle. «No tienes cara». Se quedó allí sentado sollozando mientras yo daba un salto y subía. Sabía que el sonido de esa desesperación me perseguiría el resto de mi vida. No se parecía a nada que pudiera ser un ser humano en la tierra, porque era absoluta y para siempre. Me levanté del cadáver de la mesa y me estrellé contra el suelo frío, duro y seco. El impacto dolió, pero nunca me había sentido tan segura y protegida. Shannon estaba sentada acurrucada en un rincón, como el niño que había visto, y no había pensado en volver a ponerse la ropa, ni en quitarse la docena de tipos de plasma y sangre. Solo podía mirar al suelo conmocionada, mecerse de un lado a otro y murmurar. «Quiere que le hable a la gente de él». «¿A quién?», le pregunté. «¿El adolescente? No va a sobrevivir aquí, aunque lo trajéramos con nosotras». «No», susurró ella. Dijo la palabra que no entendía, que estaba en otro idioma. «Quiere que le hable a la gente de él. Él vio dentro de mí cuando lo miré. Puso sus dedos en mi materia gris y masajeó mi tejido cerebral sin tocarme. Dijo que la Biblia y el Corán están cerca, pero que nos equivocamos un poco. Unas cuantas cosas al revés». Dejó de mecerse en su sitio y me miró fijamente a los ojos. «No vamos a contarle a nadie de lo de... la palabra que no se entiende, ¿verdad?». Saqué una toalla y la envolví. «No, no diremos ni una palabra». ¿Y sabes? En ese momento realmente lo creí. Pensé que me había salido con la mía al no mirar, pero la esquina de mi visión absorbió una pequeña porción de cualquier pesadilla que ella presenció. Por eso, después de varias semanas de resistirme, no puedo evitar escribir esto. Simplemente me siento obligada a contar lo que pasó y a decirle a la gente que la palabra que no se entiende existe. Así que ahora tú también lo sabes. Espero que no sea un problema. Una hermosa chica pelinegra llamada Sara estaba buscando pistas sobre la desaparición de su mejor amiga Ellis. Una chica pelicafé muy amigable, que amaba las cosas de miedo. Habían escrito una historia de terror para Halloween, pero justo ese día fue el último día que la vio. Ya habían pasado 7 meses y nadie la había visto. Sara encontró un viejo diario que tenía grabado el nombre de su amiga perdida. Lo abrió
y empezó a leer. Querido diario, hoy es 29 de octubre. Estoy esperando a Laila y a Sara para terminar la historia de nuestro proyecto para Halloween. El espectro del espejo. Estoy tan emocionada. Es una historia sobre un ser que almacena su alma en los espejos de su víctima y quienes son más cercanos a ella, haciendo que queden a su merced, poniendo en contra a todo ser querido. Hay casos que la víctima llega hasta matar. En otras la víctima es lo suficientemente fuerte mentalmente como para no caer en los juegos del espectro, y él mismo tenía que matar a su víctima, aunque la mayoría de veces ellos mismos se quitan la vida por arrepentimiento de sus actos, o porque se dan cuenta de lo solos que están, y el ser del espejo solo disfruta ver cómo poco a poco la vida abandona el cuerpo de sus víctimas, cómo decaen y mueren, algo que el habitante del espejo conoce tan bien, pero realmente nunca podrá conocer al ser inmortal. Querido diario, hoy es 30 de octubre. ¡Qué ilusión! Ya mañana es Halloween. Mi historia ya será publicada mañana. Querido diario, hoy es por fin 31 de octubre. Acabamos de publicar la historia. Es increíble. Es el mejor día de mi vida. Y lo mejor de todo es que nos invitaron a una fiesta de disfraces. Asistirá toda nuestra clase. Querido diario, hoy es 3 de febrero. El ser del espejo es mi peor condena. Mi propia historia de terror se convirtió en mi peor pesadilla. Después de la fiesta fui a casa. Era uno de los pocos días que puedo dormir con tranquilidad. Estaba muy cansada, pero no sabía que ese sería el último día que podría tener una vida normal. Me convertí en mi creación. Me convertí en una prisionera de los espejos. Intenté hablarle a la gente, pero conociendo la historia que creé, pensaron que yo era como el ser de mi historia. Aburrida a un nivel mortal empecé a enloquecer. Empecé matando a personas que lo merecían, pero luego perdí el control. Veía cómo perdía lo poco de humanidad que tenía. Disfrutaba el sufrimiento, la desesperación de los demás. Empecé a creer que los humanos eran patéticos, cuando yo algún día fui uno. Ten cuidado. La cordura me abandonó hace mucho. Así que si lees ese diario, nunca te fíes de mí. La chica que se convirtió en el monstruo que ella creó. Tan cercana pero al mismo tiempo tan ajena de la muerte. Las palabras escritas en el diario sorprendieron a la joven al igual que un hedor a hierro que salía del diario. El resto de las hojas estaban llenas de sangre, que no permitía ver el resto de las páginas, lo que asustó a tal punto a Sara que salió corriendo a la estación de policías, dejando abierto aquel diario. Se cuenta que a la semana se encontró el cuerpo de la joven con un cuchillo clavado en su pecho, y en las paredes de la habitación estaba escrito con sangre las palabras que se verían mucho en las noticias después de eso. No confíes en tu reflejo. Sobregirado. Otra vez. Suspiró profundamente y cerró los ojos, esperando que alguna fuerza milagrosa lo arreglara todo mientras tenía la visión cortada. Desgraciadamente, volví a mirar el teléfono y vio los mismos números rojos que indicaban que el saldo de su cuenta volvía a ser negativo. Lo dejó boca abajo sobre la barra de madera brillante y saludó al camarero, que se acercó cordialmente y le rellenó el vaso. Gracias a Dios que me conoce, pensó. Cualquier otro camarero ya habría pedido mi cuenta. Se bebió el último chupito de un trago ardiente e insípido.
encogiéndose un poco mientras el whisky se agitaba en su estómago vacío. Unas ondas de somnolencia empezaron a nadar por su vista, pero aún no se sentía borracho. Su cabeza despejada volvía a pensar en su mujer en casa. Le había dicho que estaba haciendo horas extras en la fábrica, aunque odiaba mentirle, pero si ella supiera lo que estaba haciendo en realidad. Había pedido horas extras en el trabajo que odiaba, pero se las habían denegado. Recortes. Todo el mundo está sufriendo ahora, había dicho su jefe antes de marcharse en un Corvette. Bebí otro trago para intentar ahogar los sollozos que le salían de la garganta. Era la tercera vez ese mes que se quedaba en números rojos y eso había hecho mucho daño a su matrimonio. Trabajaban en turnos diferentes. Rara vez se veían. Y sus conversaciones últimamente siempre se limitaban en discusiones sobre dinero, lanzando críticas odiosas desde ambos extremos. Ella lo llamaba borracho inútil que se gastaba todo lo que ganaba. Él la llamaba zorra perezosa que no quería trabajar a jornada completa. Tomó otro trago más y volvió a comprobar su saldo bancario. Luego se levantó y saludó con la cabeza al camarero, que tenía los labios fruncidos y las cejas enarcadas en una expresión de preocupación. «Oye, no vas a conducir a ninguna parte, ¿verdad?». Negó enérgicamente con la cabeza. Empujó la puerta y salió el ligero frío de la noche. Era verdad. Definitivamente no iba a conducir esa noche. Miró a izquierda y derecha para asegurarse de que estaba solo en la calle. Se dio la vuelta y entró en el oscuro callejón que había junto al bar. Allí, tal y como esperaba, había dos hombres. Uno con un cuchillo largo y delgado en la mano, y el otro con una nevera abierta llena de hielo. Caminando hacia ellos, se preguntó cuánto le iba a doler, y agradeció por haber bebido lo suficiente para adormecerlo.